Bueno, a ver una pregunta, José Luis. ¿En qué crees en qué beneficia la Biblia, la palabra de Dios, a la sociedad, como sociedad? Pues la Biblia es la única verdad. No puede haber dos verdades que se contradigan, solo hay una verdad. Lo importante es que esta verdad nos lleva a una vida eterna junto al Padre y al Hijo, Jesucristo y Dios Padre. Pero de cara a este mundo, a la Pues convivencia, a la... de cara a este mundo, si la gente aplicara la palabra de Dios en su vida, en esta vida terrenal, a ver, esto sería casi el paraíso. No puede ser el paraíso completo porque tenemos pecado en nosotros. Pero, a ver, no existirían muchos conflictos que existen en este mundo, el egoísmo, muchas disputas, odios, delincuencia también. mucha inseguridad, mucha delincuencia, codicia. Por lo menos tendríamos un arma poderosa para luchar contra nuestra tendencia natural a la destrucción, autodestrucción y destrucción de los demás. Sí, Eso nos frenaría todavía más a la hora de tener una vida más gozosa y en paz y beneficiosa en definitiva para todos, para que la convivencia entre todos fuera realmente buena, provechosa. Si aplicáramos la Biblia, por supuesto que sí, sin ser ángeles, no seríamos ángeles nunca aquí mientras vivamos, pero la vida sería completamente diferente, sin duda, si aplicáramos la Biblia. pero en su gran mayoría, por ejemplo, en América Latina, se consideran creyentes. Algunos practicantes, otros no practican, otros no se congregan en ninguna iglesia, pero que dicen que creen. En el fondo siempre tienen esa fe, ¿no? De creer en Dios, pero la inseguridad en América Latina cada día crece, o sea, el índice cada día, o sea, cada año. Pero sin embargo, muchos dicen que son creyentes. Entonces, eso quiere decir que no están leyendo, ni meditando, ni aplicando a sus vidas, ni siquiera se están congregando. O sea, esos son los efectos de no tomarse en serio la palabra del Señor. ¿Podría ser eso? Dice la palabra de Dios que incluso los diablos creen y tiemblan. Satanás cree en Dios, cree en el Hijo de Dios. Los diablos que poseían los endemoniados, a las personas que estaban endemoniadas, esos diablos que expulsaba Jesús aquí, cuando estuvo en la tierra, le reconocían como Hijo de Dios, creían en Él, pero no aceptaban su autoridad. En virtud de su rebeldía fueron expulsados. Satanás fue expulsado del paraíso por su rebeldía, pero le conocen también las Escrituras, la palabra. No es suficiente con creer, decir yo soy creyente, si luego no reconoces la autoridad de esa palabra y del autor de esa palabra en tu vida. Esa es Claro. la diferencia. Si tú no reconoces esa palabra, no es suficiente con decir yo creo. Hay muchos cristianos que dicen yo creo, pero luego viven a su manera, con lo cual no están reconociendo la autoridad de Dios en su vida. Y tienen mayor delito o castigo porque han recibido ese conocimiento y esa luz, y a pesar de haberla recibido, la rechazan de alguna manera porque no reconocen esa autoridad. Tienen mayor pecado que aquellos que la ignoran. Por lo tanto, no es suficiente decir yo creo, si no aplicas lo que... Claro. Y luego también hay padres que no enseñan a sus hijos, no se toman el tiempo para enseñar a los niños desde pequeñitos, porque com- o sea, sabemos que para que una sociedad vaya mejor, es muy importante cultivar desde pequeño a los hijos, enseñarles lo que son los principios y valores. Y y los principios y valores se obtienen a través de la palabra de Dios, ¿no? Yo pienso.
incluso para la hora de convivencia, porque hay muchos consejos, la Biblia nos advierte y de las consecuencias a la hora de abandonar esos principios y también nos dice, ¿no?, que nos habla a la misma vez de los beneficios. Decía Pablo en las Escrituras, ¿no? Creo que es la segunda carta de Timoteo, decía, toda la Escritura, toda, desde Génesis a Apocalipsis, es útil. ¿Útil para qué? Útil para enseñar, para instruir, para, en su caso, reprender, corregir. Es decir, tiene una utilidad. La Escritura no es un mero texto que te tengas que aprender y ya está, o leer simplemente. Tienes que aplicarlo, es útil. Debe ser usada para algo. ¿Para qué? Pues para vivir en este mundo caído. Debemos hacerlo. Los padres tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Porque ¿para qué tenemos hijos? ¿Simplemente para procrear sin más? ¿Multiplicarnos? No, sino para crear personas que lleguen a ser hijos de Dios. Ser salvos también, en definitiva. Reunirnos como pueblo ante Cristo, pero eso lo hacemos por medio de la palabra, de la Escritura, y nosotros como padres tenemos una responsabilidad de transmitir lo mismo que los judíos en Israel tenían esa obligación con sus hijos y su descendencia, para que recordaran y meditaran en la ley de Dios todos los días y no la olvidaran. Por desgracia, el pueblo judío olvidó la ley y eso le provocó finalmente el cautiverio y el exilio. Yo, como a veces tengo la costumbre de estar pendiente de las noticias, sobre todo de América Latina, ¿no? Los que más sufren todo tipo de delincuencia, robos, asaltos, secuestros, las víctimas principales en su mayoría, son gente que viven en extrema pobreza, en barrios alejados. O sea, los más afectados son los pobres, ¿no? Y creo que también se ven muchos jóvenes que se están yendo por mal camino, que también son en su mayoría, se ve, según las noticias, que son jóvenes de clase baja, es decir, de clase de la pobreza, bueno, no sé. Y es una pena ver cómo se están perdiendo los jóvenes. Pero también me doy cuenta que los padres, ¿no? No sé si será por falta de tiempo, por falta de relajación, pues no enseñan a sus hijos desde pequeñito a tener una disciplina en lo que es la importancia de congregarse, de meditar y de leer la Escritura, y para que desde pequeñito pues vayan aprendiendo los niños. Pero sobre todo me parece que también por falta de ejemplo de los padres, porque los propios padres han crecido en una situación difícil y muchas veces les cuesta aportar, o sea, buenos ejemplos a sus hijos. Entonces, ¿tú cómo lo ves eso? ¿Crees que es también por falta de la palabra de Dios, por falta de tomarse en serio? Porque sabemos que ante Dios nadie tendrá excusa. Yo pienso que los hijos necesitan ver el ejemplo en sus padres. Necesitan ver a sus padres leer la Biblia. Los hijos necesitan ver a sus padres aplicar la Biblia en sus vidas, congregarse con ellos, compartir la palabra entre toda la familia, orar juntos. Ese es el ejemplo. Y luego confiar, orar para que Dios haga crecer esa semilla del reino en sus corazones, ¿no? Y les convierta en hijos suyos. Nadie tiene excusa, solamente aquellas personas que por algún tipo de imposibilidad, sea física o mental, no puedan leer la Biblia cada día y dediquen más tiempo a otras cosas, solo esas personas tienen la excusa de decir yo no puedo.
Pero prácticamente nadie tiene esa justificación, porque a veces preferimos hacer otras cosas más entretenidas, sea montar en bicicleta, ir a pasear, a correr, O o a ver ver una película, telenovelas. ver televisión, estar en las redes sociales, sí, efectivamente. Y luego decimos, no, es que no tengo tiempo. No, sí tienes tiempo, porque tienes tiempo para otras cosas del mundo. Por lo tanto, te conviertes más en amigo del mundo. Por lo tanto, al ser más amigo del mundo, eres enemigo de Dios, como dice la palabra. No tienes excusa. Los que tienen excusas son aquellos que están en terceros países, hermanos perseguidos, donde no tienen Biblias, donde están encarcelados, donde se les prohíbe congregarse, se les prohíbe leer la Biblia, y a lo mejor ellos sí tienen la excusa para no poder leer la palabra de Dios, pero aún así pueden meditar en ella y pueden orar, cosa que nosotros tampoco hacemos demasiado porque nos hemos conformado, somos muy cómodos y preferimos estar entretenidos en las cosas del mundo. No, basta de justificarnos, de excusarnos, diciendo es que no tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo, es que estoy muy preocupado. Basta, basta. Como dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Si quieres engañarte a ti mismo, engáñate, pero a Dios no le puedes engañar. Claro, porque además, si tienen más tiempo para hacer otras cosas, para ver telenovelas, para irse al cine, de Claro, fiesta, para cualquier otro claro. tipo de entretenimiento, y, y toman y dejan a un lado, que es lo más importante, para sacar tiempo, ¿no? Para meditar en las escrituras y enseñarle a sus hijos. Eso también es idolatría, porque están dejando por otras cosas, Sí, ponen en primer lugar a otras sí, cosas antes de lo más importante. Y lo mismo también se ve en las iglesias, ¿verdad? Que vemos que, no lo digo por criticar, pero tú y yo hemos estado viendo que muchas veces hay hermanos, ¿no?, que llegan tarde, eh, y, sí. y es una pena ver así. Es una Yo pa- creo que hay otros que sí, que llegan a lo mejor porque se ha retrasado el metro o lo que sea, el bus, pero hay otros, hay muchos que tienen por costumbre o sea, llegar tarde, Bueno, por cada uno costumbre. sabe lo que tiene que hacer y cada uno es responsable ante Dios. Eso forma parte de la relación personal y yo, pues nada, no me meto ahí, no quiero ser juez de nadie, solamente Dios es quien tiene que decir al respecto. Sí, pero Y lo que quiero decir es que a la hora de, por ejemplo, si tienen una cita o sí, sí, claro. son más puntual. Sí, que cuando han quedado con una persona, un ser humano, por así decirlo, se preocupan más de ser puntuales que cuando tienen la cita, digamos, con el mismo Dios Padre, ¿no? En el culto. Eso es verdad, pero bueno, sí, es verdad. Sí, yo no digo que esté bien, pero allá cada uno. Hay a cada Si uno, es que al claro. final no somos niños pequeños y sabemos lo que tenemos que hacer. Por eso te digo que uno lo que tiene que hacer cuando se equivoca es arrepentirse y pedir perdón, no excusarse, no, es que tenía mucho sueño, no, es que no tengo tiempo, no, es que estoy cansado, no, es que no. O sea, estás cansado para leer la palabra, pero no estás cansado para ver la tele o para hacer otras cosas más que te entretienen más y te gustan más. Por lo tanto, basta de justificaciones. Simplemente, oye, reconoce tu error, arrepiéntete, pide perdón y se acabó y no pasa nada. Y a seguir adelante, porque todos pecamos y todos tropezamos. Pero no nos justifiquemos como niños pequeños, que no somos niños pequeños, somos adultos.